¿Cómo están, amigos y amigas de la Biblioteca de Merlín? Ahora aquí en Radio Filarmonía 102.7 FM. Somos Cultura, estamos en la Filarmónica de Merlín. Y esta vez con un invitado de lujo, que yo creo que mayor presentación no requiere, porque es el autor de nada más ni nada menos que El espía del Inca, Rafael Dumet. ¿Cómo estás, Rafael? Encantado de estar finalmente en presencia del mago Merlín, de quien, bueno, pues ya sabía mucho, he visto muchos de tus videos y me da un placer enorme poder conversar contigo de manera directa. No, hombre, el placer es mío y no sabes, desde que empecé el canal, la cantidad de gente que me dice, ¿cuándo vas a entrevistar a Rafael Dumet? ¿Cuándo? Pero tú sabes que a veces este espíritu de alumno siempre lo persigue y ve pues a sus referentes arriba, ¿no? Ahí en un pináculo oracular, ¿no? Como se habla del arte de los oráculos ahí. Claro. Y se presenta esta ocasión y yo dije, bueno, este es el momento, es ahora o nunca, y espero que esta de verdad sea la primera de muchas conversaciones que tengamos más adelante. Hemos visto que compartimos la afinidad por el tema de las huacas. Exactamente, Así no, justamente, claro. Vamos a estar quizá metidos en eso. Yo encantado de poder colaborar contigo, Rafael. Pero la gente ya quiere escuchar sobre el espía del Inca. A ver. A ver, primera pregunta, esta sí se me ocurre en el camino, ¿no? Mucha gente a mí me pregunta todo el tiempo, Merlín, ¿cómo inicia la biblioteca de Merlín? Y esa es una pregunta ya muy repetitiva. ¿Tú sientes que de alguna manera el espía del Inca te persigue de esa forma? No realmente. Yo creo que, por el contrario, el espía del Inca lo que me ha permitido a mí es establecer una llegada muy directa y muy además cálida con la gente del Perú y además también de otros países. Es decir, ¿cómo podría una quejarse de algo como eso? Yo prefiero, o sea, la gente me habla, uy, el éxito, sí, y yo no lo veo para nada en esos términos. No es una cuestión comercial. Quien crea que uno se pasa 10 años de su vida escribiendo un libro en pos del éxito comercial no entiende de qué se trata. Uno pone el cuerpo, pone el alma, pone su vida, pone sus entrañas y básicamente cruza los dedos, ¿no? En la medida que por favor, no es de que el libro se venda, la idea es que haya alguien allí detrás que sea como uno y que le guste, le fascine esta historia que uno quiere compartir. Y cuando uno ve que eso realmente ocurre, es que no hay nada mejor que eso. Y esto me ha permitido a mí, por ejemplo, tener ahora realmente, por ejemplo, una conexión muy cercana, amistad, cercanía, con gente de todo el país, gente de Puno, gente de Arequipa, de Ayacucho, de Cajamarca, yo casi me han nombrado hijo predilecto. Y la verdad que eso es absolutamente invalorable. Creo que no, ¿cómo puedo renegar de eso, ¿no? Pero si has pasado mucho tiempo haciendo el espía del Inca. Recuerdo en una entrevista que comentabas que tranquilamente pudo tener el doble del volumen. Ah, sí, fácilmente. Pero esto es normal. Yo creo que cualquier persona que trata de tener, digamos, un estándar de calidad mínimo, tiene que quedarse con lo mejor, ¿no? Entonces hay cosas que no quedan y que no quedan, pues, ¿no? No hay nada, no hay que llorar al respecto, ¿no? Es normal, me parece completamente normal. Ahora, yendo ya un poquito más a la historia misma y la inevitable relación con la historia prehispánica, la estructura sobre la cual trabajas el libro está dividido como si estuviéramos verificando un quipu. Claro. ¿No? Es un viejo anhelo de académicos y entusiastas encontrar la famosa escritura inca. Se ha hablado de las quilcas por ahí, ¿no? Los tocapos por ahí también decían que podía tener algún tipo de codificación, la yupana para el tema numérico, y al menos el quipu se ha derivado casi un poco de ese tema de contabilidad. ¿Tú tienes, desde una perspectiva quizá de fuentes o personal, una fe en la escritura inca que se pueda encontrar en algún momento? No. Además, bueno, he tenido la suerte... Porque Tello era un fiel creyente de que sí, o sea, había una escritura inca y que era cuestión de tiempo. Creo que no, yo creo que estaba completamente equivocado. Y además, creo que lo único que yo no soy un especialista en primer lugar, no tengo un título de historiador, pero me he leído toda la bibliografía e inclusive he tenido la suerte de, por ejemplo, presentar el libro que acaba de terminar hace 2 años, el breviario, en español que escribió Manny Medrano, que es posiblemente el mayor especialista en quipus en el mundo en este momento. Él trabaja en la Universidad de Harvard y nada, básicamente lo que él ha hecho es un inventario de todo lo que se sabe sobre los quipus
existe la certeza de que, por ejemplo, era un instrumento de contabilidad. Se ha descubierto sin ninguna duda de que, por ejemplo, utilizaba el sistema decimal. Ujú. Es claro que esto era utilizado para censos, para presupuestos, para ese tipo de conteos, de registro. Y lo demás son hipótesis. Yo leí en un libro muy interesante que se llama Mathematics of the Incas, Ujú. de Marcia y Robert Asher, que son básicamente, que es la fuente que yo consulté principalmente antes de que llegara Manuel Medrano a mi vida. Y ellos básicamente comparaban digamos, el quipu. Te voy a contar con esta anécdota. Imagínate que, digamos, la humanidad se hubiera extinguido. Ujú. Y dentro de más o menos 300 o 400 años llegaran unos extraterrestres. Ujú. Y bueno, no solamente se ha extendido, no solamente la humanidad se ha extinguido, sino que posiblemente había un tipo de catástrofe que ha acabado con casi todos los restos arqueológicos. Y lo que ha quedado son residuos. Entonces, imagínate que un extraterrestre Ujú. un día llega y observa un recibo. Y en ese recibo, bueno, es capaz de identificar los números. Claro. Pero, por ejemplo, ve, por ejemplo, que a la izquierda hay unos signos que reconoce como ABA, pero no tiene la menor idea de qué cosa es. Ujú. Al lado del segundo número, a la izquierda, ve que dice FRU. Y él no comprenderá, no tiene manera de comprender que A es abarrotes, el primero, el segundo son frutas, y tampoco entenderá que, por ejemplo, posiblemente entenderá que TOT significa total. Mm. No entenderá, por ejemplo, si no comprende estos objetos, si no tiene la manera de descifrar estos productos, no hay manera de que pueda descifrarlo, y no hay manera de que nosotros podamos establecer una conexión entre estas. Por ejemplo, los quipus utilizan colores Ujú. y posición. No tenemos manera de averiguar qué significaba esto. No tenemos manera de averiguar inclusive qué era lo que estaban contando. No hay manera. Y también imagínate que, por ejemplo, a la izquierda, en la esquina, dijera totus. Ujú. Entonces, y tú no tienes la menor idea de qué cosa es eso, hasta que descubres que es el nombre del supermercado. Porque ya no hay rastro, no ha quedado nada de esto. Entonces, puedes identificar los números, puedes identificar en algunos casos la cantidad, puedes identificar inclusive que es como en un recibo, que hay una suma y al final es el total, Ujú. como en los quipus, pero no tienes la menor manera, no tienes la manera de poder averiguar qué significan esos códigos que estaban a la izquierda, ¿no? Creo que esa sería una buena analogía, ¿no? Claro, sí, sí, es sumamente, claro, como instrumento de contabilidad. Finalmente en Claro. los números hay un patrón, ¿no? Exactamente. Una proporción que puede ser rastreable, identificable. Y ni siquiera comenzamos con los quipus no numéricos. O sea, porque hay algunos que definitivamente no obedecen al sistema decimal. Ujú. Hay algunos que incluyen, por ejemplo, nudos de más de 10 vueltas, lo cual atenta contra el sistema decimal. Y no hay manera de descifrarlos. Podemos describirlos, podemos indicar que hay todos yo los leo, los estudios, ¿no? Hay una descripción, digamos, muy exhaustiva de lo que tienen, lo llaman quipus de canutos, por ejemplo, pero quien te diga que ha descifrado, por ejemplo, un código para comprender todos los quipus, Ujú. te está mintiendo. Sí, tal cual. No hay la posibilidad, no solamente no se ha hecho hasta ahora, no es posible que se haga. Curiosamente hace unos meses, la Deutsche Welle, la televisión, creo que son dos documentales alemanes, Claro. sacó justamente algo de que ya se estaba a punto de No, descifrar. no, siempre se dice. Y mucha gente dijo, Merlín, pero ya se sabe, ya hay noticias. Y es justamente eso, es la complejidad que vamos a hablar un momento de las fuentes, ¿no? Claro. La extirpación de idolatrías, el proceso de erradicación, en cierto modo, de cierta parte de la cultura andina, termina siendo difícil esta llegada. Sin embargo, la narrativa que tú tomas, y no sé si esta es una ficción por lo que estoy Claro. entendiendo, es
que el quipu sí es narrativo. En esta... Te explico. Ajá. Yo me he dedicado ahorita a explicarte básicamente el quipu de contabilidad, Claro. pero no es el único quipu. Ujú. Por ejemplo, hay, esto lo dice además Garcilaso y ha sido retomado también por Manuel Medrano y por Gary Hurton, Radicate de Primiglio, hay una serie de investigadores, ¿no? que han trabajado esto, incluyendo también a Archer y Asher. Pero había también, por ejemplo, por ejemplo, calendarios de entregas de ofrendas, Ujú. muy probablemente era ese un uso. Posiblemente se registraban patrones textiles, patrones inclusive musicales. Y esto lo dice Garcilaso también, con toda seguridad, patrones narrativos. Entonces, él señala abiertamente que los quipus eran utilizados para registrar historias. Ahora bien, yo pienso que lo más probable es que hayan sido utilizados como ayuda a memorias. No existe, los incas no utilizaban escritura alfabética, con toda seguridad. Una vez más. Hay un vínculo, por ejemplo, con Cristóbal de Molina Claro. en estas fábulas de los incas que habla del poke en cancha, ¿no? Claro, de por las ejemplo. famosas tablas o telas en las que Claro. Pachacútec ordena pintar. Esto, algunos han querido tomarlo como escritura. No. ¿Esto es un ideograma pictórico, un No, registro pictórico? es pintura literal. Ajá. Pintura literal, poke en cancha, o sea, de que había pinturas, digamos, hay pinturas, un grupo de pinturas de los incas, que inclusive estas pinturas tengo entendido que fueron transportadas a España. Hay un misterio sobre su destino, ¿no? Claro. Porque no se sabe realmente dónde quedaron. Claro, Ujú. o que fueron transportadas a España, Tuvieron esa o intención, que desaparecieron, o que desaparecieron, pero que creo que tenían un carácter figurativo. Ujú. O sea, que no eran pinturas en el sentido literal de la palabra. Ahora, ¿no te has dejado seducir por esta crónica fantástica de Fernando de Montesinos, por ejemplo? ¿Ya? Crónica que, claro, está muy de capa caída. Porras le ha dado de alma a la crónica Claro. de Fernando de Montesinos, pero hace unos meses descubrí que Eduardo de Javich, el fundador de la UNI, era un entusiasta estudioso de la crónica de Montesinos. Y en esta crónica, que incluso hasta Seminsky, ¿no? Le hace un estudio en este... ¿La este valida? No lector. creo que la valide. ¿o No, sí? hace un estudio Claro. de la estructura de cómo se nombran los 101 reyes, que le dice Claro. la crónica, ¿no? No tiene una validación como tal, hay mucha polémica en torno a eso, Claro. pero ¿no te ha seducido esa crónica para incorporarla a la narrativa del espía del Inca? Te cuento porque, Claro. por ejemplo, Tort tiene un cuento sobre el último Quipucamayoc y que llega a encontrar el último repositorio de los quipus narrativos, ¿no? Claro. ¿Qué te suena, Fernando de Montesinos, en ese sentido? Yo no lo he revisado tanto a él, ¿ah? No Ujú. lo he revisado tanto y creo que justamente, posiblemente, yo he operado utilizando a historiadores de cabecera. Ujú. Mi principal historiador de cabecera, la persona que me ha ayudado a mí a diferenciar la paja del trigo ha sido Juan Carlos Estensoro. Claro. Y cuando yo le comenzaba a hablar, oye, ¿qué piensas de esa hipótesis de tal cronista? Mira, la verdad que no, muy dudoso, que mejor no lo... Y este de acá, tienes que leer este de acá, ¿no? Que es realmente fiable, ¿no? Que es considerado lo más cercano a lo que puedas tener como una fuente de primera mano, ¿no? Y por ejemplo, Montesinos no ha sido alguien que ha sido muy elogiado o tomado en consideración. Ha sido bastante vapuleado. Sí, es cierto, exactamente, ¿no? Pero definitivamente ¿qué cosa? Espera, ¿quién tomé en consideración esta para el espía del Inca? ¿Te estás refiriendo a los huacas? ¿Te estás refiriendo a los reyes, a la lista de los incas? Claro, sí, Claro. sí. Claro, es curioso porque con esto me das más o menos a entender que has querido hacer un libro de historia hasta cierto punto. He con querido una hacer un narrativa. libro bien documentado. Un libro bien Es documentado. diferente, claro. Porque, claro, yo cuando reviso la crónica de Montesinos para un video dije, Dios mío, o sea, esta es una novela de ficción brutalmente buena. Claro. O sea, Montesinos te menciona de que en un gobierno de un rey inca se prohíbe la escritura. Te habla de una universidad en el Cusco. No, pues es que justamente yo he tratado... lo que pasa es lo siguiente. Ujú. Hay un problema muy grande con todo lo que se dice sobre los incas. Sí. Y hay mucha superchería. Entonces, Demasiado. y digamos, para adquirir credibilidad, primero enfrente a mí, básicamente yo hice esta norma ética de tratar de utilizar información que estaba
sancionada por los historiadores. Entonces yo no me permití, o sea, decidí, yo no hubiera podido imaginar que los incas hablaban de una universidad ni hablar. No has querido volar, como se dice. No. Al contrario, inclusive me parece mucho más interesante ceñirse a la verdad. Claro, sí. Porque, por ejemplo, la manera en cómo se estructura el Yachaywasi, la manera en, por ejemplo, te quiero contar una anécdota bien bacán, porque creo que me parece que te puede realmente dar una idea de cómo he procedido, ¿no? Garcilaso. Me encuentro con Garcilaso y bueno, yo trato de recrear el huarachico. Ya. El huarachico, pues, esta ceremonia en que los muchachos pasan a la madurez, se convierten en guerreros del Inca en Aucas, ¿no? Entonces, bueno, yo leo pues a Garcilaso y bueno, él describe pues una ceremonia de más o menos 30 días, no es una ceremonia sino una especie de peregrinaje interno donde un chico pasa por una serie de pruebas durante más o menos un mes, y unas pruebas donde tiene que además azotarle las piernas, tiene que velar armas, estoy diciendo literalmente lo que él dice, y de pronto, al cabo de 30 días, bueno, pues él ya, después de superadas esas pruebas, él ya es considerado un guerrero. Uh-huh. Y quiera la casualidad que justamente en ese momento, con miras a construir el lenguaje de Felipillo, yo estaba leyendo el Amadís de Gaula. Ya. Uh-huh. Y de pronto descubro que todo el rito de un caballero, de iniciación de un caballero, uh-huh, y el huarachico son idénticos. Que el rito de iniciación de un guerrero inca es sorprendentemente idéntico al que aparece en la preparación de un caballero. Un caballero medieval. Claro. Exactamente, de como un caballero medieval. Inclusive el término de velar las armas, por ejemplo, la expresión de velar las armas. Y de pronto yo pregunto esto, que hay algo raro aquí. Y consulto a la fuente. O sea, si yo hubiera decidido que bacán, vamos a utilizar esto, vamos a trabajarlo, me quedo con eso, genial. No. Descubres en Cristóbal de Molina, por ejemplo, uh-huh, que el huarachico realmente era mucho más sofisticado, mucho más difícil de comprender por una mentalidad occidental, donde, por ejemplo, tenías que reunir una cantidad determinada de paja. Tu mamá y tu papá y tu mamá tenían que justamente lavarte tu ropa. Uh-huh. Hay una serie de cosas que había que hacer que son, en principio, incomprensibles por una mentalidad occidental. Y creo que, yo no sé por qué, me parece más respetable, mejor tratar de comprender las cosas como realmente fueron, en lugar de simplemente ceder pues a la tentación de utilizar nuestra perspectiva ya conocida y ceder ante ello y simplemente, bueno, pues ya optar por más fácil, ¿no? No sé si se me dejó entender. Sí, no. Claro. De hecho, el IFEA saca un libro, se salió el año pasado, se me dio el nombre del autor, es un quechuista. ¿Ya? Si me ayudas con el nombre. No es Serrómpalo, no es Serrómpalo. ¿César Itier? César Itier. Claro. Y saca este libro acerca de las palabras clave de la sociedad inca. Excelente. Y un artículo muy polémico es el de ¿qué es un inca? Claro. Porque técnicamente Itier ahí niega las panacas. Porque las panacas son consideradas como familias reales de una cosmovisión occidental europea, ¿no? Claro. Y lo que tú planteas es algo muy parecido. La idea de comprender la complejidad, porque justamente en ese artículo te habla acerca del Inca caballero, ¿no? El rito de iniciación que se asemeja al caballero, al hidalgo, ¿no? Y esto me lleva a hacerte una pregunta, porque fue bien polémico también cuando hice el artículo cuando hice un video del artículo de Itier, porque mucha gente me dijo, Merlín, pero entonces, ¿qué es el Inca? ¿No? Ya no sé. Ahí se entra como una especie de anarquía conceptual, porque dice, todo lo que me han enseñado, ¿qué es? ¿No? Bueno, yo realmente yo soy un gran admirador de todo lo que escribe César Itier. César Itier nos ha ayudado a nosotros, por ejemplo, a descubrir bueno, por ejemplo, él descubrió que
por ejemplo, un poema de Atahualpa que se creía de origen prehispánico, en realidad un fraude cometido por Jesús Lara. Él nos ha ayudado a comprender, por ejemplo, que el origen de Ollantay, o sea, él asignó, él halló la paternidad en el manuscrito de esta obra dramática tan importante para nosotros que es Ollantay. Él estableció que era el padre Antonio Valdés y que además se escribió en el contexto de la rebelión de Tupac Amaru en 1783. O sea, él ya ha tenido, y ahora, por ejemplo, este libro nuevo que ha aparecido el año pasado, hace una especie de resumen de todos los avances que él ha ido realizando a lo largo de los últimos 20 o 30 años en análisis de diferentes cosas. Por ejemplo, yo te aseguro que, por ejemplo, ese capítulo sobre el nombre del Inca, muy probablemente yo lo voy a leer sudando frío, porque realmente posiblemente yo de verdad, y eso también es una cosa que es parte también creo que del espíritu que yo quisiera tener. Muy probablemente pues en los próximos 20, 30, 40, 50 años habrá gente que descubrirá cosas más exactas, más interesantes, más ajustadas a la realidad con respecto a los incas de lo que yo he hecho, ¿no? Yo quisiera que la novela sobreviva. ¿Tú te consideras un iconoclasta en ese sentido ahí, con respecto a los conceptos establecidos sobre el tema incaico? Porque, ¿a qué te refieres? Por ejemplo, me refiero, supongamos, ¿no? Lo que recreas en El espía del Inca, claro, ¿no? Es una realidad vigente ahora. Claro. O de acuerdo a las investigaciones, pero sí, como mencionas, de acá de 20, 30 años, claro, tenemos por alguna buena fortuna del destino un archivo que no conocíamos sale. Claro, que de repente te esclarece. Y que claro, termina tumbándote muchas Yo no tengo ningún ideas. problema con eso, al contrario, lo que yo aspiro, y que justamente la novela es, en primer lugar, una novela. Es un producto, o sea, un aparato estético, un aparato para producir una reacción estética en ti. Mi objetivo es que, mi esperanza es que la novela sobreviva como producto estético, como novela, ¿no? Como, por ejemplo, también gran parte de las cosas de Shakespeare. Shakespeare se ha descubierto, pues, que una serie de cosas que dice sobre los personajes en los cuales se inspira, algunas son invenciones, algunas son contradicciones históricas. Creo que a nadie le importa eso a estas alturas con respecto a Shakespeare. A mí me encantaría que lo mismo ocurriera con El espía del Inca, ¿no? Que alguien, por ejemplo, en el futuro estuviera recordando, no sé, los enanitos, el señor Chimpuxancutu, que es el gran inspector del reino, y lo recordara a él, y nada, se olvidara del hecho de que posiblemente no existió, ¿no? Te das cuenta, ¿no? Sí, bueno, yo cruzo los dedos, ¿no? Pero claro, yo sé que, por ejemplo, no sé, ahorita, por ejemplo, César Itier, uno de los artículos, el artículo inicial del libro que mencionas, por ejemplo, va en contracorriente y dice que el origen del quechua no fue pues la costa. No fue la costa peruana, sino más bien dice la Sierra Sur, si no exactamente, me equivoco. Claro. Tienes razón, que origen es la Sierra Sur, lo cual, por ejemplo, te cambia completamente el panorama de la difusión del quechua, de todo el asunto. Hay que también entender ciertas cosas que, por ejemplo, esta idea, volviendo a esta idea de Itier, no la había anotado acá, pero me parece súper interesante, ¿no? De la inexistencia de las panacas como familias reales, tampoco es una idea nueva. Yo he encontrado, por ejemplo, una entrevista a Franklin Peace, en la que hace justamente una acotación muy interesante allí con respecto a dejar de ver al incanato o a la estructura de poder incaica como una estructura de poder europea. Claro. Porque buscamos muchas de esas analogías, ¿no? El inca, el rey, su familia, la nobleza, ¿no? Su estado mayor, caballeros, ¿no? Entonces, esta visión es muy europeizante. Claro, tienes razón. A Garcilaso también se le ha acusado un poco de eso, una visión un tanto europea. Definitivamente que sí. Sí. No, lo que quiero decirte es que de alguna manera utilizar la palabra panaca nos ayuda a nosotros a protegernos de la noción de linaje. O sea, cuando evitas la palabra sistemáticamente linaje, te proteges, porque, bueno, no sabes cuál será la evolución de la significación de la palabra panaca. Ahora lo entendemos como linaje imperial, pero quizá las futuras investigaciones nos darán a entender que es una cosa más laxa, una cosa no tan sólida como la que pensábamos, ¿no? Y creo que, por ejemplo, el uso de los términos quechuas originales, o los términos, creo que es una manera también de proteger la mentalidad, o sea, proteger
de occidentalización, por ejemplo, yo no he utilizado santuario, he utilizado huaca. Yo no he utilizado ciudad, he utilizado yachta. Debo decirte que me encanta cómo recreas la invasión a Pachacamac. Ah, claro, claro. Inspirada además también en crónicas. Yo lo viví literalmente en carne propia. O sea, yo vivo muy cerca del santuario. Claro. De hecho, aprovecho para la audiencia recomendarle. Hay una página web muy buena del Ministerio de Cultura que se llama el SIGDA, que te permite saber por dónde pasan los caminos incas. Ah, qué maravilla. Y yo descubrí que el mercadito donde yo voy a hacer mis compras está debajo, que está encima de un camino inca. Y cuando voy, digo, me acuerdo de la escena de cómo llega el hermano de Pizarro, hay un temblor previo, claro, ¿no? Y toda esta parafernalia. Y es fantástico porque, como tú dices, ¿no? O sea, la literatura, en este caso, es un elemento estético. El non-fiction a veces nos huele duros, ¿no? Claro, exactamente. Nos huele muy rígidos, y la literatura en este caso te suelta, que es una fusión gigante. Ahora, te hablé de la primera seducción, la de Montesinos, que claro, me dices que no la llegaste a tomar, pero ahora voy a hablar de la segunda seducción. A ver, te escucho. Los documentos Micinelli. Ah, ya, encantado de hablar de ellos. Debo decir que es una pregunta tramposa porque ahora me entero que tu asesor fue Estensoro. Exactamente, que además lo desmontó por completamente la patraña, claro, ¿no? Sí, el artículo Estensoro es sobre los documentos y es demoledor. Exactamente, es demoledor. Por supuesto que lo he leído. Pero, ¿qué te generó los documentos Micinelli y quizá esa visión más hasta hollywoodesca de la conquista, ¿no? Con el envenenamiento. ¿Qué te genera esa Es curioso esa porque a mí más bien no me bueno, pues lo que decían, es gracioso porque a mí lo que me llamó más la atención no fueron los documentos en sí lo que decían, sino la manera en que procedían sus autores, que es una manera muy similar a una mafia italiana. Entonces, me pareció muy interesante la manera en cómo protegían, o sea, impedían el acceso a los materiales. Creo que solamente Laura Laurentiis tenía acceso al original, claro, y el resto era fotocopias. Claro, sí. Fotocopias, claro, tiene que proteger los manuscritos, ¿no? Y la manera en cómo justamente ellos negociaban, además, o sea, a quién le daban los materiales, a quiénes le daban, quién podía acceder a ellos, quién podía verlos, quién podía interpretarlos, y de alguna manera también negociaban con académicos a ver si básicamente hay un trato no escrito de que si tú reconoces estos documentos como auténticos, te podemos ayudar a que tengas acá acceso a tal universidad y tal no sé cuántos. Y yo me doy cuenta pues que eso es, además, es gracioso porque realmente tú puedes ver, antes que aprender, antes que algo sobre cómo murió Atahualpa, porque esto de que murió envenenado me parece francamente ridículo. Y además el texto que te creo que también señala que el equipo, había quipus, ¿no? Y que tenían además escritura alfabética, carajo, no me friegues. Entonces, que además que sostenga eso, a mí me dice mucho más acerca de la manera en cómo proceden ciertos académicos, con comillas, además, ¿no? Entonces, esta cuestión que tiene que ver con cómo avanzan las carreras en función de lo que me hablabas fuera de cámaras, que justamente de que se acaban de descubrir la nueva piedra roseta del quipu. y me di cuenta que, por ejemplo, muchos académicos utilizan cierta estrategia de marketing para poder vender lo que ellos, entre comillas, descubren o estudian para poder avanzar sus carreras también, como a veces ellos eligen ciertos campos de estudio y cómo los delimitan, cómo utilizan conceptos, cómo crean, cómo comienzan, acaban de descubrir la ciudad más antigua. Es que es bien interesante todo eso para mí en lo que se refiere a cómo manejan los estudiosos el conocimiento que adquiere, el conocimiento con comillas y sin comillas, ¿no? Entonces, yo la verdad que, como te digo, por supuesto, Juan Carlos Estensoro ha desmontado por completo la patraña. Entonces, e inclusive el artículo final del espía del Inca, ¿hablamos de él o no hablamos de él? No, sí, ya. Normal, sí. Es un pequeño homenaje justamente. El autor justamente de ese artículo se llama Umberto Micheli. Entonces, por algo será, ¿no? Claro. Las evidencias están ahí, ¿no? El que la recoja, que sea perspicaz, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Que tenga ojos para leer, que lea. Así que... Curiosa esa relación, porque, claro, yo recuerdo cuando estaba en la universidad y nos hablaron, ¿no? Que los documentos Micinelli... Claro.
es una revolución historiográfica en el mundo. Y claro, con el tiempo tú vas encontrando primero el secretismo. Claro, ¿no? O sea, exactamente. ¿por qué? El hermetismo de la fuente. Por supuesto. La disonancia de los términos, ¿no? Los conceptos que se manejan en la época época no se maneja en la época blanco, no se maneja en la época es el chapetón, el piracocha. Entonces, son cosas que terminan cayendo, ¿no? Pero, nuevamente, en defensa de la ficción, me parece genial la forma en cómo se estructura esta nueva visión de la conquista, ¿no? Claro. Es que ¿sabes qué pasa? Que una vez con mi espíritu iconoclasta, yo tengo esta tendencia pues a estar del lado de quienes desmontan supercherías, ¿no? Cuando te dicen que Amasu, Amayuya, Amajeya, son los mandamientos incas. Caracho, no, pues tú tienes que reconocer que es una invención de la literatura europea en el siglo XVIII, o cuando te dicen que pues que yo no sé, que la bandera del Tahuantinsuyo pues está a 7 colores, no, pues es un comerciante busqueño que utilizó esto para su programa de radio en 1973, entonces yo no sé, de repente yo estoy mal, pero yo opero con un espíritu diferente, ¿no? Claro, estos ya son elementos fundacionales de la nación, ¿no? Que se basan también sobre mitos. Bastante, exactamente, ¿no? Sí. Exactamente, ¿no? Así es. Estamos con Rafael Dumet en Radio Filarmonía 102.7. Volvemos después de la pausa comercial. Muchas gracias. Perfecto. Aplaudo para que detectes que para que detecte el pico de sonido. Ya. Oye, ¿todo está bien? Todo está perfecto, perfecto, hermano. Gracias. La verdad que está muy divertido. No, sí. Espero que las preguntas sean de la calidad que tú requieres. No me jodas. Volvemos. Ya, porque ahí lo vas a cortar, creo, ¿no? Ya. Normal. Seguimos entonces. Ya. Ya. Volvemos aquí con Rafael Dumet. Estamos conversando acerca de El espía del Inca. Y estamos hablando también... El espía del Inca es la excusa para hablar de los incas, creo, hoy día. Claro, ¿no? Si quieres también podemos hablar de otra cosa, de oráculos, por ejemplo. Eso, ¿no? Estoy guardándolo para la siguiente tanda de preguntas que tengo acá. El mundo oracular. Esta presentación que tú tienes del mundo incaico no es idealizada. No, para nada. No lo es. No. Ni como tampoco es la conquista. No. Hay una vieja narrativa que está cobrando mucha fuerza. El incaísmo contra el hispanismo. Cada cierto tiempo revive. Claro. Y claro, es el dilema, por ejemplo, el eterno dilema del Busto, ¿no? Que me acusan de uno, me acusan del otro. Tu visión sobre el incanato, que es una visión, vamos a decir así, más objetiva. Trata de serlo de más objetiva. ¿No te ha traído algunos problemas? Bueno, pues, yo no sé, hay cosas que... O alguien en plena presentación no te ha dicho, por ejemplo, esto le pasaba mucho a Portocarrero cuando presentaba, por ejemplo, este libro, Profetas del Odio, de Sendero. Claro. ¿no? Se paraba gente y le decía, usted está mancillando tal cosa, ¿no? ¿No te pasó en algún evento, una presentación o algún fan de tu obra que se haya dicho, usted está satanizando al Inca? Es curioso porque... opacándolo. Habrá habido una u otra razón que gente sea... Es gracioso porque cuando he tenido gente que se ha levantado para hablar en contra de lo que yo estoy defendiendo, 100% de los casos ha sido gente que no leyó el libro. Uno. Y segundo, yo quisiera más bien insistir en la sorpresa sistemática que he tenido al encontrarme más bien con una audiencia sorprendentemente madura para poder inclusive entender, tolerar una visión crítica de sus ancestros. Me ha ocurrido, pues yo he mencionado antes que, por ejemplo, me ha sorprendido gratamente las conversaciones que he tenido, por ejemplo, con la gente en Huancayo, cuando hablo pues justamente de Bastián Huanca. Exactamente, justamente, es Bastián Huanca. Pero la gente se ha leído con detalle el texto y ha entendido el rol, porque, bueno, yo tampoco satanizo, yo comprendo, yo me pongo en el lugar del curaca que está allí, que trata de proteger los intereses de la gente de su comunidad.
y que, por ejemplo, no tiene por qué tampoco tener ningún tipo de relación de lealtad con los incas. Esta es una especie de acuerdo existente, Hay ¿no? una tendencia muy fuerte a llamar traidores, ¿no? A los que se pasaron de bando. Claro, Egmont, pero ¿no? ¿cómo puedes hacer eso? Es decir, Sí, yo no sí. sé, ¿cómo puedes tú criticarle traidor? ¿Traidor de qué? Exacto. Mucha gente me dice, Marlene, deberías hablar de la traición de los huancas, me dice, ¿no? La traición de los huancas al Perú todavía. Al Perú no existía. No existía en ese momento. Claro. Y esta, por eso justo te comentaba, ¿no? Tratar de este tema, porque el tema de la conquista es un tema con la llaga aún espinoso, afuera, ¿no? claro, Es un por tema supuesto. que cada cierto tiempo me da la impresión que revive y todo esto. Y me parece interesante que hayas tenido un reencuentro o un encuentro bueno y saludable. Excelente, excelente. Sí, sí. Yo me presentaba, como te digo, creo que la noticia no es tanto el eventual loquito o que se ha levantado para decirme cosas sin haber leído el libro. Creo que la verdadera noticia aquí es, por el contrario, la mayoritaria recepción favorable a una visión crítica de nuestros ancestros, porque la idea es, reconocen, creo yo, primero que la investigación es sólida, que realmente yo me he familiarizado con la información existente sobre sus ancestros, sobre su comunidad, sobre su grupo étnico, y han encontrado pues que sobre la base de ese respeto, si tú presentas una visión crítica, es aceptada. Además, cuando tú te das cuenta que no hay ningún ánimo de denostar, sino más bien de ser fiel a lo que realmente ocurrió. Porque creo que, y eso la gente lo reconoce, lo siento, creo que es un signo mayor de respeto que tú presentes a la gente como crees que realmente fue, que simplemente como a ti te hubiera gustado que fuera. Creo que ese esfuerzo que es palpable, me parece, por lo que la recepción de la gente, hace que realmente, de verdad, yo no he sido recibido mal en ninguna parte. Pueden haber, me preguntan de dónde has sacado esta información. Oye, pero acá esto que tú que tienes esta división de ese personaje, acá pensamos que está el otro. Yo digo, en realidad puede ser, pero yo he sacado mi información de esta fuente, consúltala. Y ya hay un espíritu, además, hay también algo muy interesante que quiero resaltar, que es una actitud horizontal. Cuando uno va y comparte esta información, uno va con la mente abierta, uno va con los brazos abiertos también. Y la gente, cuando tú haces esto, cuando lo tratas como su igual, porque es tu igual, entonces todo cambia. Repito, habrá habido alguno que otro loquito que no leyó el libro y que definitivamente comienza a tratar de cancelarte, pero no, ya me ha ocurrido, además con un titular de un artículo de la BBC que de alguien decía que yo quiero acabar para siempre con el mito de los incas buenos y los españoles malos. Entonces ya con leer ese titular la gente se ahorró de leer el artículo, sí. Y ya me cayó pues mi hate mail, pues no, mi buena onda de hate mail. El éxito viene de la mano del hate siempre. Pero está bien. En redes lo conocemos perfectamente ese mundo. Me imagino que también. Totalmente, Ramel. Sí. Salango es un alto Misayoc. ¿Es un qué? Un alto Misayoc. A él le cae un rayo. Ah, claro. Y tú sabes que en los ritos del Cusco, el hombre tocado por un rayo es un hombre que se comunica con la huaca. Muy posiblemente, claro. Muy posiblemente, porque justamente a partir de a él no le cayó el rayo realmente. Ajá. A él le cayó una roca en la cabeza. Claro. Esta roca ocasionó un traumatismo encefalocraneano. Que le da esa habilidad de contabilidad. Que además esta habilidad de contabilidad está documentada, o sea, digamos, está basada en información en estudios neurológicos, que te puedo citar específicamente la fuente. Los estudios del señor Oliver Sacks, que es un neurólogo, le llaman un patógrafo, es decir, alguien que además está revolucionando de alguna manera la escritura, como escribimos acerca de las enfermedades, que no escribimos acerca de las enfermedades, escribimos acerca de la gente que sufre estas condiciones, pero de una manera humana, ¿no? Entonces, él ha escrito acerca de esta condición que se llama el savant. Es decir, esta persona que, ya sea de manera innata, ya sea por un accidente, adquiere una super facultad
¿no? Esa estructura, tú sabes que Mario Polia, que es un estudioso del tema del chamanismo en el Perú, él identifica el rito de iniciación de un alto misayo, que es el rayo, Ajá, claro. un accidente grave, ¿no? Que en este caso Salango creo que tiene dos. Es un sobreviviente Claro. de la enfermedad. Exactamente. Presuntamente viruela. Exactamente. ¿No? Y el 3 es, bueno, los baños en lagunas de zonas de Apus, ¿no? Pero a mí me da la impresión, y yo cuando empecé el libro hace ya unos años dije, esta va a ser la historia de un alto misayo. Después no lo fue, no tanto el 100%. Me parece muy gracioso porque sí, hay una obra de teatro. Yo he venido aquí al Perú. Exacto. Es gracioso porque yo tengo escrito una obra de teatro con un alto misayo, o sea, un Camasca se llama. La obra se llama Camasca, que es esta persona que es una especie de sacerdote. Sacerdote no me gusta hacer esa palabra, pero que es una especie de intermediario entre el mundo sobrenatural y el mundo, entre comillas, real. Y que es, digamos, una persona que literalmente fue atravesada por el rayo. El protagonista de mi obra es un sacerdote atravesado por el rayo. Y que justamente ha perdido el uso de la facultad de la mitad de su cuerpo por esa razón. Entonces, sí, pues esa idea, ¿no? Que es una complejidad interesante y hasta de un paralelismo con estudios recientes interesantes, ¿no? Claro. Me hace pensar, por ejemplo, en esta afirmación que en algún momento Alan García dijo en una entrevista, ¿no? Que le parecía que la evangelización en el Perú nos había sacado una religión primitiva y básica. Claro. Pero ahora que hemos conversando hace rato, ¿no? Que tenemos este gusto compartido por el sistema oracular. Claro. De simple no tiene nada. No, para nada, ¿no? Claro, Gary Urton en estos estudios sobre la cosmovisión, claro. el tema de los astros, o sea, no tiene nada. Del sistema de Seques. Es muy interesante esto de las líneas sagradas también. ¿no? Claro. No tiene, de su idea no tiene nada de simple. No, para nada. Ahora que estás en, digamos, en esta obra por la que has venido a Perú, ¿qué te suena el mundo andino en su fase, vamos a decir así, más mítica, más religiosa? Estuvimos conversando acerca de esto antes de esta conversación, digamos, pública, sí. ¿no? Estuvimos hablando una conversación muy interesante de carácter más bien privado y íntimo. Sí. Y nada, te hablé que yo honestamente no me considero realmente una persona religiosa, pero sí más bien espiritual. Y creo que sí, que por ejemplo las comunidades andinas tratan de establecer un tipo de comunicación con estas fuerzas sobrenaturales que son, digamos, naturales, en el sentido de que te hablaba, pues, que justamente en estos momentos, por ejemplo, que estamos hablando del calentamiento global, sino de una agresión contra la naturaleza. O sea, ¿tú crees que no hay una respuesta, por ejemplo, de la naturaleza cuando se derriten todos los nevados? ¿Tú crees que, por ejemplo, con toda la polución que estamos haciendo, no crees que de alguna manera la naturaleza va a responder de alguna manera como está respondiendo? ¿No? Con todas estas olas de calor, estas olas de frío que nos afectan. Entonces, de alguna manera, por ejemplo, yo he venido aquí he venido al Perú porque vamos a hacer una representación, entre comillas, teatral, nosotros lo llamamos una ofrenda escénica, a un centro ceremonial que está en la isla de Amantani en Puno, ¿no? Literalmente en el lago Titicaca, donde van a representar una obra que yo escribí que se llama Camasca, que ganó el premio del Teatro Británico en el año 2018, fue representada en el Teatro Británico en el 2019, pero en el marco pues tradicional de un teatro formal en Miraflores, ¿no? Donde la burguesía limeña. Entonces, pero realmente la obra fue escrita como lo que ahora se ve. Esto, por supuesto, tú comprenderás esto, pero por supuesto un equipo de producción teatral puneño, arequipeño, decidió justamente tratar de recuperar la visión original de la obra y trasladarla donde debe estar, es decir, un lugar sagrado real. Y tengo entendido que ellos piensan hacer circular esta representación de esta obra por diferentes centros ceremoniales vivos, activos del Perú. No recordemos, hablábamos de oráculos no es un concepto ajeno al Perú, por el contrario. El Perú era un lugar, en tiempos prehispánicos, tenía más oráculos,
que Grecia. Sí, esa afirmación me pareció bien interesante. No la digo yo, lo dicen los arqueólogos, lo dice el señor Marco Curátola, lo dicen, además pregúntale a cualquier investigador justamente que se ocupe del tema y te lo confirmará. Entonces, en esa medida había una actividad de intento de diálogo con las fuerzas sobrenaturales intensísima, por supuesto sujeta a manipulaciones políticas, ¿no? Claro, lógico, ¿no? La estructura religiosa en función al servicio político. Exactamente. Ahora, me interesa esto, ¿no? Esta visión que tienes del teatro que estás haciendo esta obra Camasca. Claro. Con, déjame ver si te he entendido, con participación netamente local. Te explico, el equipo de producción es un hombre, son tres personas, pero ellos dos son arequipeños, uno de ellos vive posiblemente 35 años en Puno, el otro viaja con regularidad a Puno, pero trabaja en Estados Unidos. El elenco es puneños, actores puneños, estos actores puneños que están triunfando en el cine ahorita, en estas películas que nos están dando orgullo a nivel internacional. Y que nos la quitan rápido de las salas de cine también. Que tratan, claro, justamente, ¿no? Pero justamente esos actores, algunos de ellos están en esta obra, en esta puesta. Esa representación desde el tuétano mismo, ¿no? Es genial. Yo recuerdo esta en paz descanse, de Gran Catacora, claro, Huiñaypacha. La vimos con un grupo de amigos. Yo ya había llorado previamente ya con esa película que es demoledora. Y un amigo mío estaba lagrimeando, ¿no? Y yo le digo, oye, contigo hemos visto un montón de películas. Le digo, ¿por qué te he hecho lagrimear? Porque hemos visto películas bien tristes. Niña de Pijama Rayas y todas esas películas clásicas tristonas, ¿no? Y me dice, lloro porque mi abuelita llora como esa abuelita. Claro. El llanto occidental es distinto. El llanto occidental lo siento ajeno. Claro. Entonces yo escucho llorar a la madre o al padre que vio que su hijo se llegó a ese campo de concentración. Claro. Y me suena ajeno, me es triste, comparto su dolor, pero me es ajeno. Pero yo veo llorar a la abuelita. La reconozco. Y la reconozco, es mi abuela, ¿no? Exactamente. Y esa esencia. Catacora se nos fue temprano, lamentablemente. Y yo tengo entendido por un amigo que lo entrevistó en el canal de Cine Esmero que Catacora tenía pensado hacer una película ambientada en los tiempos de la rebelión de Tupac Amaru. Caracho. ¿Qué hubiera sido eso? Es gracioso porque... hubiera sido eso? Eso es uno de mis temas, justamente, que a mí me parece muy interesante. Por ejemplo, la rebelión de Tupac Amaru, segundo, tuvo dos fases en realidad, ¿no? La primera fase es justamente esta de 4 meses en la cual, digamos, Tupac Amaru mismo, ¿no? José Gabriel Condorcanqui, él organiza esta rebelión bastante moderada, con un proyecto, digamos, político bastante inclusivo, inclusive formaban parte los católicos, formaban parte los españoles, los criollos, los buenos, ¿no? Además, por supuesto, de la población indígena, ¿no? Pero en la segunda parte, después de que mataron, pues, lo ejecutaron a él y a su mujer, allí la cosa se radicalizó por completo. Sí. Y allí sí este proyecto multiclase acabó cuando tomó el relevo, pues, Diego Cristóbal Tupac Amaru, que era mucho más joven, en primer lugar, y que además contaba con la alianza, estableció una alianza con Tupac Katari, es decir, una alianza con los aymaras. Y allí sí la cosa se volvió, allí sí es que se convirtió en la espiral de violencia, que llegó justamente a tener 100,000 muertos. Esta cifra la establece el señor Charles Walker en su libro La rebelión de Tupac Amaru. No la estoy inventando yo. Y nada, ha sido pues la rebelión más letal, más es la que sacude el virreinato, ¿no? Yo le escuché a Walker justamente mencionar que es la rebelión más grande. Exactamente, que ha habido en toda la colonia, ¿no? Exactamente. Así es. El tiempo nos está quedando cortísimo, Rafael. Dios mío, esto ha sido una maravilla. Has hecho magia, el mago Merlín. Has hecho honor a tu nombre, el mago Merlín. Pero quiero sacarte una confesión, Rafael. A ver. Tú sabes que Porras tiene, entre otras cosas que escribió, tiene un libro es un libro, un folleto que saca con San Marcos, Crónicas presuntas, olvidadas, ¿no? De la conquista del Perú. Claro. En este libro, él nos da una pequeña esperanza de que aún hay crónicas que están por ahí. Claro. Perdidas, ¿no? Como dice su nombre, en algún archivo, en alguna colección privada. Por
Avatares del Destino se llega a encontrar estas crónicas. Quizá tenemos estas partes que nos faltan. Por ejemplo, se me da el nombre de este cronista que lo cita Garcilaso, pero no se sabe quién es. ¿Blas Valera? Valera, la crónica Claro. de Valera. Claro, la que Michine le dijo que Claro, había, claro, ¿no? por supuesto, ¿no? Que lo encontró. Si se habla más adelante, y acá nos vamos a poner ucrónicos, ¿no? De un descubrimiento de estas crónicas, un redescubrimiento de estas crónicas, mejor dicho. ¿El espía del Inca se reformula? ¿Continúa? ¿Tienes pensado trabajar sobre la base de Yo ello? he pensado, por ejemplo, he planificado una reencarnación. Ujú. Y decir, por ejemplo, cuando, no sé, muero y reencarno y tengo tiempo suficiente para dedicar otros 10 años de mi vida a la secuela del espía del Inca, ya está diseñado, desde el principio al fin, ¿no? Pero se ocuparía más bien en trabajar la época de la rebelión de Manco Inca. Ah. Exactamente, la rebelión de Manco Inca y cómo termina la rebelión de Manco Sí, Inca sí, desde el sí, comienzo. sí, Y sí, bueno, sí. Trágica, total. exactamente, ¿no? Ajá. Y yo me gusta la tragedia, lamentablemente tiendo a preferir las tragedias. Y nada, pues el espía del Inca tendría un rol allí, de nuevo. ¿Volvemos en a ver esa a rebelión. Salango en acción? Te digo, como te digo, estoy esperando que una alma caritativa me ayude a reencarnarme después de que muera para poder hacer eso, porque, bueno, tengo una serie de proyectos que estoy haciendo ahorita, Ujú. entre ellos un libro que es una saga inspirada en de la vida de un político que se llama Eudoxio Rabines. Claro, el libro justamente que salió el año pasado solamente es la primera parte. Es la primera Sí, sí, parte, sí. van a ser posiblemente 3. Entonces, también tengo otro proyecto, como te digo, de Sí, Tupac sí. Amaru. Ujú. Tengo otro proyecto también acerca de unos nazis allí, Ah, claro, El caso del banchero, probablemente. exactamente, Ya. De específicamente. Barbie, los Barbie, dos- creo que se pillaba, sí, sí, sí. Sí, pero el nazi que realmente fue el responsable de Ah. esto, muy posiblemente se llama Friedrich Schwend, Ajá. que era uña y mugre con Barbie, ¿no? Sí, 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 sí. Así que como te digo, yo la verdad que yo encantado, pero uno también, por ejemplo, todavía no logro vivir de mis regalías, por lo cual no puedo dedicarme a esto tiempo completo. Claro. Y trato de simplemente de robarle tiempo, incluso a veces como te digo, yo viajo ahora, siempre viajo por cosas concretas, ahora Ujú. viajo por esta apuesta y nada, ojalá pues que el tiempo, la vida me permita cumplir esos proyectos, ¿no? Incluyendo el de que tú has mencionado, ¿no? Esperemos que haya... Yo sé que mucha gente te pregunta por el espía del Inca, yo me sumo No, culpablemente a este coro. No te preocupes. ¿no? Que haya nuevas aventuras de Salango. Espero Ok. encontrarlo Como te digo. en algún momento, de alguna u otra forma, y de verdad creo que te puedo agradecer a nombre de los 195,000 suscriptores que tenemos en YouTube. Gracias por una obra tan genial. Yo en algún momento, por ejemplo, chapé este libro, Los dioses vinieron del mar de Cabieses, que es Claro. es una novela justamente basada en una temática muy similar a la conquista. Y yo no esperaba ver algo más después, hasta que llegue el espía del Inca. Muchas gracias. Me encanta, es una recomendación creo que obligatoria. He escuchado hasta elogios de que es la novela del siglo. Lo he encontrado. Yo sé que para uno es difícil procesar Sí, eso, no. así que lo diré yo, es la Ya. novela del siglo. Ya. Me encanta y de verdad tampoco, bueno, no descuidemos tampoco tus obras que están en camino. La Claro. obra teatral. ¿Tienes una fecha de presentación, Rafael? La fecha, bueno, la obra que acá hago mención se va a presentar en la isla de Amantani, en el lago Titicaca. Ujú, Es completamente gratuita. ujú. Las personas que quieren participar, habrá la ofrenda escénica se realizará el día 3 de agosto. Ujú. Y lo que pasa es que la gente que quiera asistir, bueno, tiene que ponerse en contacto con el equipo de producción y básicamente viajar a Juliaca, de Juliaca ir a Puno, de Sí. Puno irse a la isla, primero a la orilla de la isla. Y claro, y además establecer, lo único que le hemos pedido a los asistentes es que se alojen en una de las posadas de turismo solidario de las comunidades indígenas del lugar, Ujú. que están trabajando en estrecha colaboración con nosotros. Nada más. El Ujú. resto es simplemente que nos acompañen en esta aventura, que creo que además tiene cierta relevancia en los tiempos que corren. Pues una ofrenda escénica, un intento de pedir ayuda a las fuerzas naturales en los tiempos que corren. Una pregunta juguetona y un tanto irresponsable A ver, final. procede, dispara. ¿Cuál es tu dios prehispánico favorito? Ah, interesante. Yo
voto por Pachacamac. Yo, qué curioso, porque cada uno tira para su molino, tira agua para su molino. Yo me inclino por el huaca de mi padre, que es, mi padre es de Ayacucho, él nació en Aucará, en Lucanas, y él, su huaca es el huaca Huashuay Serja. Ah. Entonces es una montaña que protege su pueblo y está al lado de la laguna. Así que ese es mi Ese huaca. es tu huaca, tu huaca Exactamente. favorita. Perfecto. Qué tremenda conversación, Rafael. Muchas Hace gracias. tiempo no me divertía tanto conversando sobre Muchas el gracias, tema de Mago los Merlín. Esto fue la Filarmónica de Merlín en una edición especial. Quizá ustedes lo van a escuchar más tardecito acá en mi canal de YouTube. Ya saben, lo pueden encontrar en la sección de miembros, pero el estreno es totalmente libre y de acceso totalmente libre. Así que esto fue la Filarmónica de Merlín todos los sábados de 5 a 6 de la tarde en Radio Filarmonía 102.7. Somos Cultura, y no se pierdan al invitado de la próxima semana, que vamos a expandir todavía más el lore de los oráculos y la magia del antiguo Perú. Nos vemos.